Como ha dicho Federico, yo voy a hablar de la innovación, la conservación y la regeneración de suelos en las praderas del Alagón. Voy a hacerlo muy rápidamente en algunos temas para centrarme en los indicadores de calidad y de salud del suelo y en las medidas de conservación y regeneración, que es de lo que trata el tema. Bien, tenemos en la Vega del Alagón bastantes tipos de suelo. Yo me he centrado en 4 que representan pues, el 80-85% de la superficie, como son los aluviales, los que están al lado del río, los pardos meridionales sobre pizarra, los policíclicos y los pardos calizos, que bajo mi punto de vista son los mejores. Vamos a ir viendo en qué situación están estos suelos. El drenaje externo es malo en un 50% y bueno en otro 50%. Y el drenaje interno es regular en un 50%, bueno en un 25% y malo en otro 25%. Son suelos eminentemente arenosos. Como podéis ver, incluso hay una muestra de las que se tomaron, una media de las muestras que tiene casi un 85% de arena. Sin embargo, el suelo calizo tiene un 30% de arcilla. Esto ya nos está indicando que son suelos mejores. Materia orgánica, por nuestro clima y nuestras condiciones, pues muy baja, es lo que hay. No, eso ya lo sabemos además. Pues ya veis, la capacidad de intercambio catiónico es muy baja. Son suelos que no son muy fértiles, salvo el calizo, que tiene 14,8, que sería una capacidad media, pero cuando hablamos de media hablamos entre 10 y 30, está más cerca de 10. Bueno, por último el pH. El pH de estos suelos, salvo el del calizo, que es neutro, es muy ácido. Son suelos de 5,2, 5,3, 5,5. En la escala del pH está abajo del todo. Ya sabemos qué sucede con esas pH, ¿no? Bueno, pues estos suelos, al haberse transformado en regadío en su momento, han sufrido un proceso evolutivo que convendría seguir estudiando, porque pueden haber sufrido bastantes transformaciones. La situación general de estos suelos pues viene de los años 50 y 60, que se produce la deforestación muy intensa, seguida de la roturación de estos suelos para la utilización agrícola y ganadera. Y como consecuencia de ello, pues ya empezó la erosión y la degradación. En estos suelos ha habido una influencia positiva del hombre que evita la erosión, como son el abancalamiento para cultivos leñosos de zonas con pendientes, los abonados y las enmiendas de los huertos próximos a las localidades y que los suelos, la mejora de suelo que se ha hecho con la siembra de pradera, aunque luego la pradera ya veremos que no es todo lo buena que debiera, pero al sembrar praderas se han mejorado bastante los suelos. Pero el hombre también tiene una influencia negativa que favorece la erosión, las talas, las quemas, las rozas, el deterioro del horizonte superficial del suelo, el que contiene la materia orgánica, las condiciones de estos suelos que tienen una estructura poco estable, una relación arena-arcilla alta, ya habéis visto la cantidad de arena que hay, saturación de bases baja, no hay elementos nutritivos, sin horizonte orgánico, y si encima se cultiva en pendiente, como hemos visto en algunos casos, pues estamos propiciando una erosión bastante. Y luego ya por último la deforestación y el cultivo de estos suelos sin aplicar medidas de conservación. La degradación del suelo. Hasta ahora hemos visto lo que tenemos. Ahora vamos a hablar en general de la degradación. La degradación del suelo provoca una pérdida de productividad debido a la contaminación, a la disminución de la fertilidad y a la erosión. La degradación puede deberse
a la actuación humana o a causas naturales. La actuación humana, voy a ir rápido porque me quiero centrar en lo otro, pues debido a incendios y deforestación, sobrepastoreo, prácticas agronómicas inadecuadas, como por ejemplo contaminación por plaguicidas y herbicidas, contaminación por fertilizantes, quema de rastrojos. La quema de rastrojos minimiza el contenido de materia orgánica, roturación en pendiente, que eso es quizás lo que más erosión puede provocar. Y luego regadío. Diréis, hombre, regadío. Pues se cultiva porque hay agua. Si no, no se cultivaría estos suelos. Abandono, y como consecuencia de todo esto, al final, mucha gente abandona la tierra de cultivo. Y eso ya produce una falta de vegetación que nos lleva a la degradación total del suelo. Causas naturales, pues como todos estáis pensando, la primera, el clima, las precipitaciones y el viento. Son causas que cuando tienes un suelo desnudo provocan una erosión tremenda. El relieve, un suelo con pendiente es más erosionable que un suelo llano, aunque un suelo llano, si está desprotegido, también se erosiona si hace viento. La cubierta vegetal, menor vegetación, mayor erosión, lo tenemos claro. Y luego hay un principio que para mí es ineludible, que es la erosión es el principio, la desertización el final. ¿Por qué digo esto? Porque en cuanto empieza a disminuir el rendimiento de los cultivos, cuando empiecen a combatirse los embalses, lo que provoca un aumento de la frecuencia y la gravedad de las inundaciones, que ya lo estamos viendo en muchos sitios, y la pérdida de suelo que provoca la destrucción del paisaje al final. ¿Eso a dónde nos lleva? A la desertización. Estamos muy lejos de eso todavía, pero cuidado, si no empezamos a tomar medidas, puede ser que lo tengamos más cerca de lo que nos creemos. Aquí voy a poner 3 máximas: la erosión, la contaminación, la salinización y la desaparición de la cubierta vegetal del suelo conducen a la desertización, que es el grado máximo de la degradación. La mayoría del suelo mundial está en una condición aceptable, pobre o muy pobre. La amenaza más significativa para la función del suelo a escala global son la erosión, la pérdida de carbono orgánico del suelo y el desequilibrio de nutrientes. Bien, y por último, daros unos datos para situaros. Cada año se pierden 3,4 toneladas de suelo fértil por habitante en el planeta y se prevé que para el año 2050 se reduzca a la mitad la superficie total de suelos fértiles. Al mismo tiempo, se prevé un aumento de la demanda de alimentos a nivel mundial y que superará el 60% en el año 2050 respecto a los niveles del 2006, que tampoco se ve ahí. Bien, calidad y salud del suelo son dos conceptos muy parecidos, pero no son iguales. La calidad del suelo es la utilidad del suelo para un propósito específico, en una escala amplia de tiempo. Es decir, la calidad se puede medir a lo largo del tiempo. La salud es cómo se encuentra el suelo hoy, en este momento. Que puede estar bien, puede estar mal, pero hoy. Sin embargo, la calidad del suelo puede venir de atrás, esa calidad haya empeorado o haya mejorado, pero es un proceso más amplio de tiempo. Y para esta calidad y esta salud se han estudiado una serie de indicadores. Os pongo aquí algunos de ellos. Tampoco era cuestión de hacer una lista extensiva, ¿no? Indicadores físicos: la textura, la profundidad del suelo, la infiltración y la densidad aparente, que nos da la respiración del suelo, el aire que hay en el suelo. Si no hay aire, no pueden vivir los microorganismos en el suelo. La capacidad de retención de agua y la estabilidad de los agregados.
En cuanto a los químicos, la materia orgánica, no se nos escapa a nadie, que es de lo más importante. El pH, como ya hemos indicado, el pH nos está diciendo cuándo podemos cultivar una serie de especies y otras no. Por ejemplo, en estos pH de 5, 5 y medio, a mí no se me ocurriría poner alfalfa, porque sé que la alfalfa necesita un pH de 6 y medio para arriba. Por supuesto, van a hacer, la vamos a cosechar, pero en vez de coger 15 o 17.000 kilos de hectárea, nos vamos a quedar en 5, 6 o 7. ¿Eso es rentable? Bajo mi punto de vista, no. La conductividad eléctrica, que nos va a medir la salinidad del suelo. Por supuesto, el nitrógeno, fósforo y potasio extraíble, que nos indica la fertilidad de ese suelo en elementos nutritivos y la capacidad de intercambio, como ya os he dicho antes. Y luego tenemos una serie de indicadores biológicos, como son la biomasa microbiana, el nitrógeno mineralizable, la respiración edáfica, lo que os he dicho antes, la temperatura del suelo, el número de lombrices. Si hay muchas lombrices, hay actividad microbiana, y es un indicador muy bueno y que lo ves a simple vista, no hace falta hacer analíticas ni nada. Tú escarbas, hay lombrices, el suelo tiene vida. Y el rendimiento de los cultivos, que en definitiva es lo que al agricultor le está diciendo si su tierra es buena, es mala, tiene calidad, tiene salud o no. Si un maíz te está dando 7 o 8.000 kilos, pues replantéate el tema, porque por ahí no van los tiros. Según informes de la Unión Europea, y no son ni españoles, ni míos, ni de nadie, actualmente 1/3 de nuestros suelos están degradados. 1/3. Situación preocupante en un contexto en el que la población aumenta cada vez más. 9.500 millones en 2050. 2050 parece que estamos lejos, está ahí al lado. Y se exige además a los agricultores y a los ganaderos el cultivo de más tierra para abastecer la demanda alimentaria de esta población. Pero si ya nos han dicho antes que se va a reducir la superficie fértil, pues habrá que reinventarse, habrá que hacer algo. Bien, el suelo, junto al agua, el aire y la vegetación, constituyen los recursos más importantes para la supervivencia y el bienestar de la humanidad, como habéis podido sospechar en lo que he dicho anteriormente. Las medidas van a depender del uso del suelo. En el caso de un uso forestal, pues las medidas que hay que tomar para la conservación y regeneración serán las repoblaciones, la lucha contra el incendio, contra el fuego, obras hidráulicas, pequeñas obras hidráulicas y una adecuada explotación del bosque. No me quiero extender más, todo esto lo tenéis recogido en lo que os he entregado. Si el uso es agrícola, pues las terrazas, la siembra directa y la siembra siguiendo curvas de nivel. Suelos hidromorfos, habrá que hacer drenajes, si no, no se pueden cultivar. Aplicación de enmiendas orgánicas, rotaciones de cultivo con alternativas donde se incluya la leguminosa. ¿Por qué? Porque la leguminosa proporciona, fija nitrógeno atmosférico al suelo y lo enriquece y le da una gran fertilidad. Y por último, pues bueno, la producción ecológica integrada, que lo que hace es que usemos de forma adecuada los plaguicidas, los herbicidas y los fertilizantes. Y por último, algunas medidas complementarias, como puede ser la ordenación del territorio, aquí podríamos hablar muchas cosas, los pastos, que se deben de abonar racionalmente para aumentar su rendimiento y de esta forma mejorar el contenido de materia orgánica, donde sea necesario la realización de encalados y abonados fosfóricos, se deben de hacer con regularidad. Plantación de árboles o setos para evitar la erosión eólica, entre parcelas, por ejemplo. Carga ganadera adecuada, no pueden meter 1000 ovejas en 10 hectáreas. Una barbaridad. Pisoteo, en fin, de todo. Y luego apoyo la investigación. Rompo una lanza en lo que a mí, porque también es verdad. Y a los proyectos de regeneración y mejora del suelo. Hay un programa
de investigación de la Unión Europea, Horizonte Europeo, bajo la premisa de que los suelos importan mucho.